Eh, um, entonces, bueno, ya la clase pasada platicamos de algunas cuestiones importantes con respecto a todo esto de los conceptos, ¿no? En Sartori, eh, um, la importancia de no estirar, digamos, estoy peleando aquí con una cosa, los conceptos de tal manera que, pues, no nos funcionara, ¿no? Al final tenían que ser conceptos más o menos balanceados para que, eh, pues, pudieran ayudarnos a interpretar la propia realidad, ¿no? O sea, el mismo Sartori lo que va a decir en esta parte del texto es que, digamos que los conceptos son una especie de contenedores de datos, ¿no? O es lo que se supone que tendrían que ser los conceptos, al menos si es que queremos que funcionen de manera empírica. Um, entonces, bueno, él va a iniciar un poco con esta cuestión de la lógica clasificatoria, ¿no? Pero a ver, la compañera Siwen Mo quiere decir algo. Así, iba a participar con respecto a la escala de acción que hablaba Sartori. Decía que para establecer la definición como caracterizadora de un concepto empírico, pues es necesario como utilizar esta escala de abstracción, ¿no? En esta escala está compuesta por dos elementos, que es la connotación, que yo entendí que es la intención, y la denotación, ¿no? Que es la extensión. Que la primera de ellas es como el conjunto de características, ¿no? Que son las propiedades o atributos, mientras que la denotación se refiere como al conjunto de cosas, hechos o fenómenos, ¿no? Entonces, la forma en que se relacionan estos dos elementos es inversa. Lo que se refiere es que a menor connotación va a ser mayor denotación y así viceversa. A mayor connotación, menor denotación. Entonces, en la lectura establece que Sartori ha distinguido esquemáticamente como tres zonas, ¿no? Dentro de la escala de abstracción. En el alto nivel, aquí se encuentran como las categorías universales y empíricas, las cuales son aplicables a todo lugar geográfico o histórico, ¿no? Digamos que es el universal, pues. En el nivel medio, aquí la escala de abstracción, encontramos como las categorías generales, ¿no? Y en el bajo, pues ya es como más aplicables a un solo caso. O sea que la escala de abstracción se encuentra como en categorías específicas, a lo que yo entendí. Sí, 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 sí. Muy bien, por ahí va todo este asunto. Voy a tratar de ponerles un ejemplo para que vean qué es lo que no se tiene que hacer, ¿no? Eh, um, bueno, también está la compañera Fernanda Maya. Sí, profe, yo. Bueno, yo nada más complementando un poco lo que usted mencionaba y lo que menciona mi compañera Siwen, pues es que Sartori, por ejemplo, en cierta parte de la lectura, casi al principio habla de Karl der Dirch, no sé cómo se pronuncia su apellido, eh, quien habla de los datos agregados y demás tipos de datos, por así decirlo, que existen y en los que por lo general nos solemos basar. Sin embargo, explica que al final, lamentablemente o inevitablemente más bien, terminamos pues utilizando los datos entre comillas estadísticos. Pero estos realmente son estadísticos, o sea, realmente arrojan datos útiles para la sociología y para los politólogos. Bueno, es la pregunta que va demarcando Sartori durante toda la lectura, ¿no? Y en esta cuestión es justamente lo que después pasa a plantear que es necesario el realmente saber hacer conceptos para que puedan ser funcionales y justamente por eso nos muestra esta escala de abstracciones y posteriormente pues ya puede comenzar a hablar ahora sí de lo que son las funciones y las estructuras, en donde deja más claro todavía por qué es importante seguir la escala de abstracción, ya que vemos que la función pues tiene diferentes sentidos en diferentes contextos y es justamente en donde tenemos que poner cuidado a la hora de tomar los datos y a la hora de querer sacarle las cuestiones cuantitativas a los conceptos.
Sí, por eso es lo que, bueno, él propone esta escala, ¿no? De abstracción para, incluso lo divide, ¿no? En tres niveles, em, digamos, un tipo de abstracción más alto, un tipo de abstracción medio y otro más bajo, ¿no? Y dependiendo qué es lo que nosotros queramos decir, vamos a ir eligiendo en qué nivel vamos a poner nuestros conceptos, ¿no? Pero bueno, ahorita profundizaremos en eso también. El compañero Fernando Martínez también. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, yo de la lectura de Sartori, primero me quedé con la parte primera, que fue la que me hizo reflexionar más, donde habla sobre, bueno, el capítulo anterior que leímos, habla un poco sobre el estiramiento de los conceptos. Entonces, pues sí me quedé pensando mucho en eso, sobre todo porque mencionaba el ejemplo de que el estudioso occidental siempre querrá ver las cosas desde ese lado. Entonces, empezando un poco este capítulo de Sartori, él menciona que sí, si el estudioso occidental va a decir algo o a dónde va a llegar certero. O sea, es decir, lo que diga podría llamarse que va a ser basado en un conocimiento empírico. Entonces, tendría como más posibilidad de ser verdad. Y aquí entra entonces lo que decía igual mi compañera Fernanda Maya sobre Carl Deutsch, creo que se pronuncia. Él mencionaba que tenemos que tener un control de esta clasificación de los conceptos de las ciencias sociales, porque si no existe un control, en algún momento de la historia nos podemos ver superados por muchísimos conceptos y no vamos a tener un lente teórico con el cual verlos y analizarlos. Sí, esa es sí, como esta cruzada de Sartori, al menos en estos capítulos, o en este capítulo que nosotros estamos analizando, que, digamos, el politólogo o el científico social pueda tener ciertas herramientas para poder construir una investigación seria, ¿no? Y que no dependa de herramientas de otras disciplinas, que al final pueden ser muy buenas, pero que no están adaptadas para lo que el politólogo o para lo que el científico social quiere, ¿no? Analizar en realidad. También está el compañero Diego Alejandro. Ok, profe, ¿sí me escuchan? Sí, Vale. Yo me quedo con la idea, igualmente mencionando la primera parte de esta lectura, la continuación del capítulo anterior, donde él menciona lo que no es una clasificación. O sea, él comienza a decir que una clasificación no es nada más una enumeración, no es una lista de términos, sino que simplemente para nosotros pasar ese tipo de clasificación genuina se va a necesitar un criterio. Y él menciona que ese criterio, de alguna manera, tiene que ser precisamente un criterio de clasificación, donde él menciona una parte de que tiene que ser taxitivo, pero no entiendo muy bien a qué se refiere con taxitivo. O sea, según yo busqué la definición y dice que es que no admite como una discusión, pero no sé si vaya relacionado a ello. Además, también vuelve a centrarse él mismo en la idea en que lo comparable tiene que ser algo homogéneo, que puede compararse en medida a lo que pertenecen, mientras que pues lo que va a basar a lo heterogéneo, a lo que no es comparable en este caso. Me basé también mucho en el pensamiento que menciona de Blalock, donde dice que es pensar en el atributo y en las dicotomías. Él dice que su tesis es más flexible, menciona que mientras es técnicamente posible pensar siempre en términos de atributos y de dicotomías, el problema es si esto resulta práctico. Y digo, yo creo que esto me vino mucho a colación con lo que han mencionado las otras lecturas sobre los cuantitativistas, que señalan perfectamente que todo tiene que basarse en estudios pues prácticamente estadísticos, datos de los cuales muchas veces no toman en cuenta el empirismo, sino que se basan más en lo que es datos económicos y demográficos. De alguna manera, también es importante, bueno, él señala también que al clasificar nosotros el ejercicio, hacer ese ejercicio de clasificación, él lo denomina como desenredar, que al final de cuentas tenemos que deshilar tramas conceptuales para que ello nosotros nos permita un desplegamiento de conceptos. Pero muchas veces eso es cuestión de práctica. Dice que no es tan fácil hacer eso porque podemos caer en el error de saturarnos de muchos conceptos y al final de cuentas perdernos y ahora sí que de la punta que teníamos que éramos lo que íbamos a desenredar, pues se vuelve a enredar todo. sí, gracias. Esta idea de, lo que él dice es la idea de taxonomía, ¿no? ¿No les han enseñado esta tablita de, la tabla de Bloom? La taxonomía de Bloom, ¿alguna vez se las han mostrado en alguna clase? ¿No? Bueno,
se las voy a poner aquí en pantalla para que vean cómo funciona. Pero digamos, creo que es un buen ejemplo de lo que trata de decir Sartori en cuanto a esta lógica clasificatoria, ¿no? Porque lo que él dice es, no se trata nada más de, digamos, de hacer una especie de lista donde vamos a poner un montón de nombres diferentes, sino de una lista que es en la que nosotros vayamos a ir depurando cada uno de estos conceptos que vamos a utilizar, ¿no? Como bien dices también, por lo regular, por ejemplo, cuando uno hace una tesis, tiene que limitar los conceptos que vaya a utilizar. O sea, no puede agarrar y utilizar 10 conceptos porque entonces puede ahí ocasionar ciertos problemas importantes, ¿no? Por lo regular se utilizarían máximo 2, 3 conceptos, quizá 4, dependiendo del nivel, del grado que uno vaya a obtener en la tesis, ¿no? Licenciatura, maestría o doctorado, pero por lo regular tienen que ser pocos conceptos, ¿no? Para que entonces puedas construir, digamos, un edificio teórico que sea, digamos, que sea inteligible, ¿no? Que pueda estructurarse de una manera correcta y articularse igual, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir esta parte de la taxonomía de Bloom. Es miren. Esta les va a servir para cuando vayan a hacer su tesis. Digamos, aquí lo que hace Bloom es diferenciar digamos, las diferentes formas en las que nosotros vamos a ir construyendo el conocimiento, ¿no? Entonces va de procesos cognitivos que él considera de orden inferior a procesos cognitivos que se consideran de orden superior, ¿no? Por ejemplo, un proceso cognitivo de orden inferior sería el recordar, luego otro que lo supera sería el de comprender, luego aplicar, analizar, evaluar, y hasta el último ya tenemos esta idea de crear, ¿no? A su vez, digamos, estos procesos cognitivos, podríamos decir que se van a ir, a su vez, van a contener otras formas en las que se van a llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de recordar, pues lo que tendríamos que hacer, o algunas de las cosas que tendríamos que hacer para ir desarrollando este proceso de recordar, sería, por ejemplo, elegir, observar, mostrar, copiar, omitir, deletrear, definir, rastrear, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y entonces conforme van, digamos, aumentando estos procesos cognitivos, se van igual diferenciando digamos, estos procesos que habría que realizar para poder llegar digamos, a estos elementos de crear, evaluar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ya en esta parte de crear vendría a adaptar, añadir, construir, cambiar, combinar, componer. Pero todo esto ya viene cuando ya hiciste todos los demás procesos, ¿no? O sea, tú no puedes, por ejemplo, en música se dice mucho esto de que toda esta onda de la improvisación, ¿no? Por ejemplo, en el jazz se improvisa mucho. Y Pero tú para improvisar, para poder tocar algo que vaya saliendo en el momento, pues tienes que haber ya conocido las escalas naturales, las escalas menores, las escalas menores melódicas, armónicas, etcétera, ¿no? Entonces tú conociéndolas ya puedes romperlas y puedes crear algo nuevo, pero antes no. Entonces, digamos, así es el proceso también, eh, digamos, cognitivo, ¿no? Primero hay que conocer digamos, aquellos elementos más básicos, más fundamentales de lo que nosotros vamos a analizar y después vamos a ir, si queremos, podemos irlo deconstruyendo e incluso crear cosas nuevas, ¿no? Pero primero hay que saberlo, hay que saber bien lo fundamental. Entonces, bueno, esa es la idea como de taxonomía que quería dar este Sartori, ¿no? También la compañera Magali Castillo levantó la mano. Y aquí estoy. Bueno, también lo que me pareció interesante aquí es que sigue hablando de alguna manera de los problemas que tiene la política comparada. Entonces, uno de ellos es
la revolución electrónica, que tanto igual se ha estado mencionando. Entonces, pues él menciona que con esta revolución electrónica puede llegar el momento en el que hay riesgo de que nos inundemos en cifras incontrolables. Y bueno, vaya, esto ya es como muy real, porque lo hemos visto con las fake news, ¿no? Entonces, bueno, también él mencionaba que cómo evitar esto de los datos incontrolables, pues también hay que ver lo que es el input y el output. Para evitar eso hay que empezar desde el input. Entonces yo lo relaciono un poco con lo que él decía sobre la construcción de conceptos, saber qué es lo que estás construyendo para después, pues lo que estés sacando hacia los demás, pues sea algo, no relativo, importante y que tampoco desinforme, porque pues también él decía por ahí, entre más abstracto, también llega el problema de la desinformación, o sea que ya no es relevante. Entonces, otro de los problemas que él también mencionaba es que se quiere, bueno, de los problemas de la política comprada, es que se quiere ganar una mayor extensión, comprensión, o sea, abstraer más, pero sin que se sufra la pérdida en el término de la presión. Entonces, volvemos a lo de la escala de abstracción, ¿no? Y pues ya, básicamente eso. Gracias. Sí, ese es el problema central o sea, de este asunto de Sartori, de que nosotros podamos construir conceptos que tampoco, o sea, que digamos no sean tan abstractos que no nos digan nada, pero tampoco tan particulares que solo nos sirvan para explicar una sola cosa, ¿no? Y que no podamos hacer generalizaciones de cierto nivel con ellas. Y por eso sirve un poco esta onda de la escala, ¿no? De las abstracciones. También la compañera Rodríguez Moreno. Soy yo, profesor. También recuerdo en una parte de la lectura que decía que nuestro problema se formula de este modo y creo que venían como dos, como, no sé, venía numerado en 1, 2 y decía que la primera era que teníamos que establecer un nivel de abstracción que es en el que queremos colocar los conceptos empíricos comparativos. Y la 2 era conocer las reglas de transformación relativas, que eran como para conocer esta escala de abstracción en la que estaba mencionando. Sí, digamos, yo creo que esto es lo principal, ¿no? O sea, esta idea imaginemos que es como una especie de línea vertical, ¿no? Esta escala de abstracción, ¿no? Que entre más sube, más universal se hace el concepto, y entre más va bajando, más particular se hace el concepto, ¿no? Acuérdense que los conceptos nosotros los construimos, ¿no? Y en ese sentido, son instrumentos que nos pueden ayudar a conocer la realidad. Pero como nosotros los construimos, depende del grado de abstracción que nosotros le estemos dando. O sea, eso depende de nosotros. O sea, no está dado allá afuera de forma natural, sino que nosotros lo vamos a decidir. Y esa es una cosa que ustedes en sus trabajos de investigación, en sus trabajos comparativos, van a tener que decidir qué conceptos les sirven, a qué nivel de abstracción les sirve y a qué nivel no les va a servir, ¿no? Y eso es muy importante porque si ustedes van a hacer, por ejemplo, trabajos comparativos no sé, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? En China y, no sé, en Estados Unidos, ¿no? Por poner un ejemplo. Ustedes van a tener que construir un concepto que vaya a servirles, digamos, tanto para Estados Unidos como para China. Y eso implica construir un concepto del tamaño no del tamaño, más bien, del nivel de abstracción que ustedes, más bien, que el objeto de estudio les exija. Es decir, que pueda abarcar tanto China como Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ahora en el doctorado,
Hay una compañera, bueno, tenemos un seminario que se llama Seminario de Investigación, y en este seminario de investigación lo que hacemos es discutir un poco nuestros propios proyectos de investigación y de esa manera enriquecerlos entre todos los compañeros que estamos ahí, ¿no? Entonces hay una compañera que, por ejemplo, ya no tiene todavía muy claro cuál es el objeto de estudio que quiere investigar. Sin embargo, ya tiene mucho más idea de cuáles son los conceptos que ella quiere utilizar, ¿no? A mí me parece una forma rara de empezar. Por lo general, uno lo que tiene que hacer es elegir el objeto de estudio que quiere analizar y entonces luego elige los conceptos que le van a servir mejor para analizar ese objeto de estudio. Pero me parece que es difícil iniciar desde el concepto y después elegir el objeto, porque el concepto puede ser un universal o más bien puede ser muy abstracto, de tal manera que nosotros empecemos a agarrar objetos de estudio que a lo mejor no son comparables por las diferencias que pueden llegar a tener, aunque a nosotros nos parezca que es lo mismo de acuerdo al concepto que hemos utilizado. El concepto que ella quiere meter es el de cibercultura. Cibercultura en la sociedad internacional. Ella me parece que estudió Relaciones Internacionales y ahora está haciendo su doctorado en comunicación. Entonces, en realidad ella no sabe cuáles son los fenómenos que quiera analizar, pero sabe que quiere utilizar el concepto de cibercultura, ¿no? Ahora bien, el concepto de cibercultura, o sea, ¿hasta qué punto le va a servir para poder estudiar cualquier cosa? O sea, porque acuérdense, entre más abstracto sea, eh, digamos, puede abarcar más, pero nos dice menos acerca de esas cuestiones particulares, ¿no? Por ejemplo, si ella quiere analizar la cibercultura en las redes sociales de los movimientos políticos en, no sé, en Medio Oriente, por decir alguna cosa, ¿no? Y además los quiere comparar con los movimientos políticos en América Latina. Entonces, la cibercultura seguramente, muy, muy seguramente, no se va a manifestar de la misma manera en Medio Oriente a como se va a manifestar en América Latina, al menos en estos movimientos, ¿no? O sea, no sé si van viendo, o sea, cuál es el problema. Que a veces queremos utilizar un mismo concepto para decir cosas que a lo mejor no tienen tanto que ver o que habría que ir afinando esos conceptos de tal manera que puedan articularse de mejor forma al objeto que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Por ejemplo, igual, volviendo al ejemplo de la música, ¿no? O sea, cuando ustedes están, no sé, quieren que una guitarra suene bien, pues tienen que afinarla, ¿no? Entonces van moviendo ahí las perillitas que tiene la guitarra y van escuchando, ¿no? Hay incluso instrumentos que te ayudan a saber cuando una cuerda ya está afinada o no, ¿no? Entonces, uno tiene que ir afinando, digamos, de igual manera estos conceptos para que suenen de la forma en la que nosotros queremos que suenen o que nos digan lo que nosotros estamos interesados en saber, ¿no? Por ejemplo, también está el problema de la globalización. Cuando nosotros hablamos de globalización, por ahí hay un autor que ahora no recuerdo, bueno, son dos autores, uno es Samuel Huntington, que seguramente conocen, y el otro autor, ahora no recuerdo el nombre, pero el libro se llama Diferentes globalizaciones o Diversas globalizaciones, algo así. Y digamos, de lo que trata es un poco de que la globalización no es igual, o sea, sino que la globalización se manifiesta de diferentes formas, en diferentes territorialidades, en diferentes lugares, de acuerdo incluso a la propia cultura del lugar, ¿no? Entonces, el término globalización, así tan abstracto, lo que hace falta es bajarlo a un nivel en el que nosotros podamos, en el que nos sirva para identificar ciertos objetos de estudio que a lo mejor pudieran estar en territorialidades diferentes.
¿no? En regiones diferentes o etcétera. O que son percibidos en agentes diferentes. Entonces, he aquí el problema del nivel de abstracción, ¿no? O sea, lo que yo les recomiendo cuando ustedes vayan a proponer, por ejemplo, su investigación comparada, si es que, por ejemplo, en su tesis de licenciatura quieren hacer algo así, pues no se vayan con la finta de que hay un concepto que les gusta mucho, y entonces quieren analizarlo porque les llama mucho la atención ese concepto, ¿no? Lo que les diría es, primero, elijan cuál es el objeto de estudio que ustedes quieren analizar, qué es lo que les llama la atención, cuál es el fenómeno que ustedes quieren conocer. Y entonces ya después ustedes eligen el concepto que mejor les va a ayudar a estudiar este fenómeno, ¿no? Pero no al revés, porque si no, uno se hace bolas, ¿saben? Que es un poco lo que nos dice Sartori, ¿no? Digamos, ir a estas partes que nosotros podemos ver en la realidad, que son estos conceptos empíricos, ¿no? Y no querer construir de conceptos que están por allá volando muy abstractos, incluso hasta filosóficos, y luego de eso querer ver si hay alguna cosa en el mundo que se le parezca, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo les recomiendo es que sí, que sea al revés. Esto más bien parece taller de titulación, pero bueno, me gusta mucho explicar ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, vayamos un poco entonces a esta idea que ya les iba comentando, que es la idea clasificatoria, ¿no? O sea, digamos, un poco los conceptos que nosotros vamos a ir clasificando, no es nada más hacer una lista de un montón de cosas que a nosotros nos parece que se parecen, ¿no? Por ejemplo, ejemplo muy burdo, ¿no? De clasificación, ¿no? La famosa, ¿cómo se dice? El ganado. Vamos a decir que ustedes quieren clasificar su ganado, ¿no? Ya saben a qué me refiero con esto de su ganado. Y entonces, de repente empiezan a hacer una lista, ¿no? Bueno, está fulanito y está fulanita y está X personas, ¿no? Y entonces ustedes lo van metiendo en una lista, pero ustedes para ser mucho más exhaustivos, no es suficiente solamente hacer esa lista, sino que ustedes van a ir dándole ciertos atributos a este ganado para poder, digamos, elegir mejor, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de repente, hasta arriba de la lista está, no sé, está fulanita de tal, ¿no? Y luego abajo menganita. Entonces, o menganito y fulanito, ¿no? Entonces, digamos que fulanito, bueno, es un chico muy guapo, además usa barba, ¿no? Así como yo, y usa lentes y todo el rollo, entonces dice, bueno, pues fulanito es un tipo que vale la pena, ¿no? Se ve bien, pero, digamos, ese es un atributo, ¿no? Pero luego dice, no, o sea, hablé con ese güey y pues no tiene ni idea de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un atributo que le falta, ¿no? Entonces, vamos a ir ahí como en la taxonomía de Bloom que ahorita les enseñé, vamos a ir clasificando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, acá vamos a decir que están los guapos, ¿no? O sea, todos son personas, digamos, todos están en el universal ganado, supongamos, ¿no? El concepto de ganado. Eh, pero, pero entonces a su vez los vamos a ir clasificando, ¿no? Entonces están los guapos, ¿no? Guapos, pero sin cerebro, digamos, ¿no? O que, no sé, que no tienen idea de ciertas cosas que a nosotros nos gustaría que tuvieran, ¿no? Sí, como bien dice aquí, todos somos ganados de alguien, ¿no? Bueno, es parte de la vida, no podemos hacer nada. Bueno, entonces, uno, uno, digamos, va haciendo esa calificación. Entonces dice, bueno, aquí están los guapos sin cerebro. Vamos a poner acá los que son guapos, pero que además son inteligentes, ¿no? Y vamos a hacer otra clasificación, les vamos a dar otros atributos diferentes. Vamos a decir, bueno, sí, son guapos, tienen estos atributos de belleza que a mí me llaman la atención. Y acá también vamos a decir, y sabe además de filosofía, y además baila muy bien, y además es deportista, y además canta y toca la guitarra, y además, no sé, todas las cosas que ustedes quieran ir metiéndole, ¿no? Entonces vamos a poner acá los guapos, guapos habilidosos, ¿no?
Y en otra parte de la lista lo que vamos a poner es como, a lo mejor aquella persona que no te llama tanto la atención físicamente, pero que dices tiene algo, ¿no? Eh, seguramente que a ustedes les habrá sucedido, ¿no? El de que no me gusta, pero tiene algo. Entonces, vamos a poner hasta el último en esta parte, ¿no? Él tiene algo. Aquí ya él tiene algo, pues va a ser un poco difícil de conceptualizar, ¿no? Ustedes van a tener que descubrir qué es eso que tiene, que les llama la atención, para poder darlo como atributo, ¿no? Dice aquí el compañero que nadie es feo, solo un poco chistosito. Entonces, podríamos poner aquí, por ejemplo, la lista de chistositos, ¿no? O simpáticos, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, hasta acá, hasta el último van los simpáticos. Y entonces vamos a decir, bueno, este cuate tiene ese no sé qué, qué sé yo, que es que me cae muy bien, me hace reír, no sé, tiene ciertas actitudes que a mí me llaman la atención, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya nosotros hicimos una clasificación a partir de un concepto que podríamos denominar universal o más abstracto, que es el de ganado, ¿no? Incluso habría que definir en algún punto el concepto de ganado. O sea, ¿cómo definiríamos ganado? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podríamos definir ganado? A ver, que levante la mano, que diga, si yo defino mi ganado así. Nadie, y ahora resulta que nadie tiene ganado. O sea, bueno, yo trataré de hacer una conceptualización de ganado, ¿no? Digamos, ganados son aquellas personas a las que, digamos que yo sé que les atraigo y que de cierta manera eh, pueden atraerme a mí también, ¿no? Aunque no quiere decir que vaya a haber una relación necesariamente con ellos, ¿no? Sería como mi definición de ganado, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos este concepto universal más o menos definido. Ya vamos a definir a los guapos, guapo como el que, no sé, estéticamente, de acuerdo a la belleza occidental, posee cierta belleza, ¿no? Entonces lo vamos a poner ahí, ¿no? Entonces vamos a tener que también definir belleza occidental. Y si se dan cuenta, vamos a ir bajando y vamos a ir bajando, 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 hasta conceptos mucho más particulares, ¿no? Por ejemplo, como en la parte de guapos, va a estar hasta arriba el concepto de ganado. Luego va a bajar el concepto de guapo. Y luego vamos a tener que definir cada una de sus atribuciones que van a ser conceptos más particulares, ¿no? Por ejemplo, tiene ojos azules, ¿no? Y eso ya es un concepto mucho más particular, mucho más, digamos, mucho más individual de cada persona, ¿no? O tiene ojos verdes, o tiene nariz aguileña y a mí las narices aguileñas me excitan, o un rollo así, ¿no? Tiene no sé qué, ¿no? Y entonces vamos a definir nariz aguileña. Nariz aguileña es aquel que posee la nariz de cierta forma, ¿no? Entonces vamos a ir bajando de nivel de abstracción hasta llegar a niveles mucho más, digamos, de conceptualización mucho más empírica, ¿no? Esto es un poco esta lógica clasificatoria de la que nos va a estar hablando Sartori, ¿no? Entonces, un poco él lo que dice, hay dos aspectos de esta comparabilidad homogénea que ya habíamos dicho, ¿no? Que también habían dicho ahorita los compañeros, ¿no? Que era lo que ya habíamos visto en el capítulo pasado, o en la parte pasada, que era esta globalidad de la política, ¿no? Es decir, necesitamos construir conceptos que sean homogéneos para un mundo globalizado, ¿no? Y eso implica un esfuerzo bastante grande, como ya les explicaba por ejemplo, con el concepto de cibercultura, el concepto de globalización mismo, ¿no? Y también, como ya mencionaban hace rato, está el problema de los, de los datos electrónicos, ¿no? O sea, cómo vamos a tratar con los datos electrónicos que para Sartori ya representaban un problema, aún siendo ya viejo este libro de Sartori, ¿no? Y ahora mucho más. ¿Se acuerdan cuando platicábamos lo del Big Data, ¿no? Que decíamos que
este Big Data, era esta recopilación de información, pero de una información de un tamaño impresionante, que para muchos investigadores era como ya el nuevo dios de la ciencia, ¿no? Es decir, vamos a poder entender todos los comportamientos humanos a partir de estos datos que tenemos, ¿no? Pero bueno, como ya vimos con Sartori, primero hace falta una teoría, una conceptualización para después decidir qué es lo que vamos a medir y qué es lo que vamos a conocer, ¿no? Pero entonces lo que dice es, vamos a tener que disciplinar la alimentación de estos elaboradores electrónicos, como le llama él, ¿no? Tenemos que poner un cierto límite. No podemos nosotros querer absorber todos los datos, porque entonces vamos a caer en una especie de confusión eterna, en la que vamos a ver más datos y más datos y más datos y más datos y más datos. Y es que este dato dice esto, pero este otro dato dice esto y este otro. Para eso sirve un poco la delimitación del objeto de estudio y del tema que a nosotros nos interesa estudiar, ¿no? Si nosotros somos tan generales en los conceptos que nosotros queremos utilizar, entonces vamos a caer en el error de querer analizar todos los datos existentes, ¿no? Por ejemplo, un concepto tan universal, tampoco, digamos, que difícilmente puede ser un concepto empírico, el concepto de amor, ¿no? O sea, es que a mí me interesa saber qué es el amor, ¿no? Bueno, ve a estudiar filosofía porque eso acá en relaciones internacionales no lo vas a poder estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque es un concepto demasiado abstracto para nosotros, ¿no? Tendríamos que hacer más bien conceptos que nos sirvan a nosotros, porque si hablamos de amor, por ejemplo, hablando de estos datos electrónicos o estos datos digitales que podríamos decirlo ahora, abarcaríamos demasiados datos, porque en las redes y en Internet seguramente el amor es uno de los temas más recurrentes, pero tendríamos que elegir de qué manera queremos abordarlo, ¿no? Por ejemplo, para irlo bajando más en esta escala de abstracción, podríamos decir, bueno, el amor entre personas del mismo sexo, ¿no? Y ahí ya vas delimitando un poco más tu universal, que es el concepto de amor, y lo vas bajando mucho más, ¿no? Todavía más si tú dices el amor entre personas del mismo sexo de la Ciudad de México. Todavía estás haciendo una delimitación mucho más clara de cuáles son los datos que tú vas a querer obtener, ¿no? Y si tú dices todavía de esta manera, el concepto de amor entre las personas del mismo sexo en la colonia Santa Mónica, ¿no? Que es donde yo vivo. En la colonia Santa Mónica, ¿no? Todavía estás delimitando más el universo de estudio al que tú vas a querer tener acceso, y te va a ser mucho más fácil, ¿no? Aunque, ojo, como dice Sartori, puedes caer entonces en que tu concepto sea demasiado particular, que solo sirva para explicar, pues, el concepto de amor entre personas del mismo sexo aquí en mi propia colonia, pero a lo mejor no te va a servir para explicarlo en otras colonias, de otras ciudades, etcétera, ¿no? O sea, ahí está, es un arte, digamos, más que digamos, sí es una lógica y es una cuestión que tiene que ver con la lógica, pero también es una cuestión de práctica y de experiencia. Incluso yo podría decir que es un arte esto de construir conceptos, ¿no? O sea, para esto ustedes van a necesitar practicar mucho, ustedes van a necesitar hacer investigaciones, hacer ensayos para ir teniendo la experiencia de construir cada vez conceptos mucho mejor construidos, ¿no? No es una cosa que se aprenda en un libro y se acabó, ¿no? Esto es una cosa que sí hay que ir experimentando, ¿no? Con esto. Pero bueno, ya les di dos buenos ejemplos para que ustedes vayan haciéndolo, ¿no? O sea, si quieren hacer su lista de ganado, pues ya tienen ahí como una conceptualización que pueden ir haciendo, ¿no? O del amor, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digamos, la parte de la construcción de los conceptos es que los conceptos también son parte de un sistema teórico. Es decir, los conceptos no están por ahí volando y de repente nosotros los hacemos así, como se nos ocurre, ¿no? Digamos, a menos que
ya vayamos a nivel doctorado y que digamos, no, pues ahora sí yo tengo que inventar una propia teoría, ¿no? Pero, pero digamos, todavía a nivel licenciatura lo que nosotros tenemos que hacer es recurrir a una teoría y esa teoría va a tener conceptos que a nosotros nos van a ayudar a, a entender la propia realidad que nosotros, o el objeto de estudio que nosotros queremos investigar, ¿no? O sea, los conceptos no están separados de las teorías, los conceptos pertenecen a teorías. Eso es importante porque eh, si nosotros confundimos, o más bien pensamos que los conceptos se dan aparte de las teorías, vamos a caer en el error de los que quieren ver el simple dato como una explicación ya dada, ¿no? Y acuérdense que los datos no dicen nada a menos que nosotros los interpretemos a partir de un marco teórico, ¿no? Entonces, bueno, estas dos cosas van juntas, ¿no? Tanto la teoría como los conceptos y como la investigación misma, lo que nos interesa saber, son dos caras de la misma moneda, va a decir Sartori, ¿no? Entonces son cosas que no van separadas, ¿no? Ni el objeto de estudio, ni el concepto, ni el marco teórico. Digamos, estos tres elementos no pueden ir separados, ¿vale? Porque si no les va a pasar lo que les comentaba de esta compañera del doctorado, ¿no? Que ya tiene el concepto, pero que no tiene ni idea de qué objeto de estudio es el que quiere investigar, ¿no? Eh, pero bueno, esto ya, bueno, aquí ya un poco Sartori se va a preguntar, ¿no? ¿Cómo vamos a convertir este concepto en un concepto que pueda recolectar hechos válidos, ¿no? Y, y lo que ya un poco estamos viendo es esta idea de que mientras una categoría sea más discriminadora, eh, puede recoger, digamos, mejor ciertos datos, ¿no? Eh, pero mientras menor sea su capacidad de discriminación, o sea, mientras amplia sea, mientras más abstracta sea, pues su recolección de datos va a ser menos eficaz, ¿no? No nos va a servir de mucho. O sea, el concepto de ganado no nos sirve así por sí solo. Tenemos que ir clasificando cada una de estas partes, ¿no? Y lo que vamos a tener que hacer entonces va a ser un poco exagerar las diferencias propias de los objetos de estudio que a nosotros nos interesan, o los mismos conceptos, ¿no? Para poder irlos diferenciando, ¿no? Esto ya viene desde Aristóteles, en su lógica ya lo había propuesto, pero bueno, aquí Giovanni Sartori lo retoma, ¿no? Entonces, digamos, estas son ideas básicas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hay distintas, como ya mencionaba hace rato la compañera, ¿no? Que hay distintas formas o documentaciones o documentos que a nosotros nos pueden ayudar a recolectar ciertos datos, ¿no? Sartori menciona algunos, aunque hay más de los que él menciona. Menciona, por decir algunos, están los datos agregados, que son, digamos, los censos, estadísticas económicas, sociales, demográficas, etcétera, ¿no? Que ya un poco ya vimos que por sí solos no nos sirven, a menos que nosotros hayamos decidido ya qué objeto de estudio es el que nos interesa, es decir, qué nos interesa de esos datos, ¿no? Los datos de opinión, que tienen que ver con sondeos de opinión, etcétera, las actitudes de los votantes, por ejemplo, o la actitud de cierta gente frente a cierto partido político, la actitud no sé, de los ciudadanos de Oaxaca respecto a su gobernador, etcétera, ¿no? Entonces, también son datos que nos pueden servir, obviamente los datos electorales, las votaciones, datos, por ejemplo, sobre élites políticas, cómo se van repartiendo el poder las élites políticas, qué hace falta para pertenecer a una élite política, ¿no? Para tener acceso a esos lugares. Datos históricos y otros datos estadísticos, ¿no? En los datos de opinión, por ejemplo, también están las entrevistas, ¿no? Que ustedes pueden hacer. Hay digo, aquí un poco agregando lo que Sartori dice, por ejemplo, hay una nueva forma de investigación que ahora, bueno, que no es tan nueva,
pero que está tomando está siendo muy retomada ahora por la cuestión de la pandemia, que es la cuestión de la etnografía digital, ¿no? La etnografía es una forma, es un método, digamos, de estudio que viene de la antropología y que ahora ha sido retomada por otras disciplinas de las ciencias sociales. Y un poco la etnografía tiene que ver con esta forma de investigación participante, ¿no? Un poco lo que hacía, lo que mencionábamos con este señor, ahí se me fue el nombre, con Levi Strauss, cuando dijimos, ¿no? Que él se había ido a Brasil y que había estudiado ahí, a las tribus brasileñas, etcétera. Él vivió ahí, precisamente, él era un antropólogo y vivió con estas tribus brasileñas, participó de sus ritos, etcétera, ¿no? Bueno, ahora con este rollo de la pandemia, de que no podemos salir, de que muchas personas que quieren hacer trabajo de campo no pueden salir, pues por lo que están optando es por hacer etnografía digital, ¿no? Por hacer, por ejemplo, entrevistas a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Zoom, ¿no? O sea, son instrumentos que también están retomando los investigadores para poder hacer sus trabajos de investigación. Pero bueno, este método ya depende de lo que ustedes quieran investigar, ¿no? Cada uno de estos recolectores de datos depende de lo que ustedes quieran saber, ¿no? De su propio objeto de estudio. También, bueno, un poco de lo que ya mencionábamos, ¿no? O sea, que Sartori lo que le interesa es que, digamos, el politólogo en específico pueda tener acceso, o más bien pueda tener instrumentos propios para poder realizar sus propias investigaciones, e incluso para poder recolectar sus propios datos, ¿no? Y es una diferencia muy importante con los economistas, ¿no? O sea, por ejemplo, la lógica que a los economistas les sirve, a nosotros no nos sirve tanto? Pues va a explicar que a los economistas, por la propia naturaleza de su ciencia, de lo que ellos estudian, lo que ellos se van a fijar es digamos, son en las cuestiones cuantitativas y en las cuestiones de medios y fines, es decir, en las cuestiones racionales que los sujetos a los que los sujetos van a acceder para poder, digamos, llegar a sus fines, que son fines cuantitativos, ¿no? Porque son cuestiones de dinero que eso tú los puedes medir, ¿no? Digamos, el sujeto que estudia la economía no es el mismo sujeto que va a estudiar que van a estudiar las relaciones internacionales o que van a estudiar los politólogos o los sociólogos, etcétera, ¿no? El sujeto que a nosotros nos interesa estudiar o que a ustedes les va a interesar estudiar va a ser un sujeto diferente, va a ser un sujeto que a lo mejor ustedes van a llamar Estado o van a llamar agentes internacionales o van a llamar movimientos sociales o van a llamar un montón de sujetos que sus fines no son necesariamente económicos y que por tanto pueden dejarse guiar por cuestiones que no necesariamente sean racionales, ¿no? Racionales en términos económicos. Entonces, por eso estas cuestiones que para los economistas, que digamos que tienen que ver con los números, para ellos son muy útiles, para nosotros no, porque lo que nos interesa son otros objetos de estudio diferentes, ¿no? Bueno, eso en cuanto a este tema. También, bueno, un poco ya cuando empieza a hablar de esto de la escala de abstracción que ya dijimos, ¿no? La importancia de no estirar el concepto, porque si no, bueno, él habla aquí de la noche hegeliana, en la que todos los gatos son pardos, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado de esto de la noche en la que todos los gatos son pardos? Imagínense que, bueno, están ustedes de noche, están en su casa, y de repente se atraviesa un gato, ¿no? Ustedes ven un gato de lejos desde su ventana. Y ustedes, pues, porque es de noche, piensan que es un gato pardo, ¿no? Entonces, todos los gatos que se les atraviesen, por el hecho de que sea de noche, pueden tender a que les parezca de color pardo, ¿no? Pero es porque es de noche. Entonces, ustedes lo que van a hacer es generalizar. Se van a decir, todos los gatos son pardos. Pero tiene que ver con el contexto en el que ustedes están analizando las cosas, ¿no? Y esos conceptos no nos sirven.
porque son tan generales que no nos sirven para explicar las cosas empíricamente, ¿no? Si tú te sales de tu casa y vas y te acercas a los gatos, a lo mejor vas a poder ver que esos gatos que tú habías visto, pues no eran color pardo, sino que eran de otro color, ¿no? A lo mejor hay un gato negro, etcétera, ¿no? Un blanco, no sé. Entonces, con eso es con lo que hay que tener cuidado, o sea, con el nivel de estiramiento de los conceptos que sea tal que al final no nos diga nada sobre la propia realidad, ¿no? Eh, y además, como ya lo habíamos platicado antes, tienen que ser conceptos que sean capaces de viajar, ¿no? Y que además puedan contener variables que sean mensurables, es decir, que nosotros podamos, eh, no necesariamente en el grado cuantitativo, pero que sí podamos definirlo a través de sus atributos, ¿no? Entonces, bueno, él lo que va a plantear entonces es esta idea de que lo que podría servirnos para que nosotros no caigamos en esa trampa de la noche en la que todos los gatos son pardos, construyamos esta escala de abstracción, ¿no? En la que nosotros vamos a definir diferentes niveles de abstracción, que era un poco lo que ya estábamos diciendo hace rato, ¿no? Entonces, bueno, él va a decir que el problema se va a formular de la siguiente manera, ¿no? O sea, en primer lugar, que hay que establecer a qué nivel de abstracción queremos colocar los conceptos empírico-observativos. Y en segundo lugar, conocer las reglas de transformación relativas, es decir, las reglas para conocer una escala de abstracción, ¿no? Y esto es un poco lo que va a ir desarrollando después, ¿no? Tenemos que construir, o el problema de la política comparada es construir conceptos que puedan ganar en extensión, pero que su radio de comprensión, dice Sartori, no sea tan amplio que entonces perdamos a nivel de precisión, ¿no? Y aquí viene un poco lo que comentaba la compañera Sigüen Mo, ¿no? Esta idea de la denotación y la connotación, ¿no? Que se utiliza mucho, por ejemplo, en cuestiones de lenguaje o en cuestiones de comunicación, ¿no? La denotación y la connotación, ¿no? Si ustedes se acuerdan de sus clases de español de hace algunos ayeres, habrán visto qué significaba esto, ¿no? Entonces, la denotación puede ser un poco más amplia, ¿no? O sea, porque un concepto puede denotar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el concepto de celular, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo mi celular. Entonces, puede denotar este celular que es de una cierta marca, también puede denotar otro celular que es de otra marca, a lo mejor, no sé, un Samsung, a lo mejor es Apple, no sé, es un iPhone, ¿no? Etcétera. Si nosotros queremos ya dar una connotación, digamos, un poco más específica, entonces vamos a decir, este celular, pues es de la marca Samsung y entonces, pues tiene estas características porque los Samsung tienen estas características, o es un iPhone y los iPhone tienen esas características. Por ejemplo, tienen una tienda que no es la misma tienda que tienen los que tienen Android, ¿no? Entonces tú vas a poder descargar otras aplicaciones diferentes que a lo mejor en Android no ibas a poder descargar, etcétera, ¿no? Entonces ya vas haciendo una connotación mucho más específica de lo que tú quieres decir con el propio concepto de celular, ¿no? Y bueno, entonces él ya va a hablar un poco de esta idea, de que hay tres franjas, ¿no? Que él también denomina como zonas aritméticas, en las que nosotros vamos a ir diferenciando cada uno de los niveles de esta escala de abstracción, ¿no? Digamos, en el primer nivel, en el nivel más alto,
está lo que él va a denominar como el alto nivel de abstracción, o AN, ¿no? Llamémosla AN. Y aquí, digamos, estas categorías son universales, aplicables a todo lugar, lugar en el sentido geográfico, incluso tiempo histórico, ¿no? Por ejemplo, un nivel de un concepto que está, creo que en este nivel de abstracción, es el concepto de poder, ¿no? El concepto de poder que podríamos nosotros utilizar en cualquier lugar específico, en cualquier lugar geográfico y en cualquier tiempo histórico, ¿no? Retomando el ejemplo de concepto de poder de Foucault, ¿no? Por ejemplo. Este concepto nos puede servir para analizar incluso relaciones entre individuos particulares, pero no solamente, sino incluso también entre instituciones o poder ejercido por instituciones también, ¿no? Entonces se dan cuenta de que es un nivel tan abstracto que puede ocupar casi cualquier relación, ¿no? Sin embargo, si nosotros queremos hacerlo más particular, ya tendríamos, por ejemplo, si queremos hablar del poder en términos políticos, tendríamos que decir, bueno, el poder político es aquella forma de ejercicio del poder en la que van a intervenir, va a intervenir una comunidad o va a intervenir una sociedad entera, ¿no? Ya no solamente individuos particulares, sino una sociedad entera o una comunidad. Entonces ya bajamos el concepto de poder y lo hicimos un poco más específico, ¿no? Incluso aquí podríamos decir que el nivel en el que se encuentra este concepto de poder político se encuentra en un nivel medio de abstracción, que es la otra, el otro nivel de las escalas, dentro de la escala de abstracción, ¿no? O sea, aquí sí sigue habiendo categorías más o menos generales, pero no son universales, ¿no? Son un poco más específicas. Y aquí de lo que se trata, dice Sartori, es de destacar las semejanzas, ¿no? Por ejemplo, el poder político puede ser igual, digamos, tiene que ver con lo mismo aquí en Timbuktu o en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero sin embargo, no es tan general como el concepto de poder, ¿no? Y entonces ya podemos ir bajando al tercer nivel, que es el bajo nivel de abstracción, ¿no? Y aquí ya son concepciones, digamos, que vienen de definiciones mucho más contextuales, ¿no? Por ejemplo, poder, está hasta arriba, poder político, y luego abajo podríamos decir el poder político en el municipio de Tlalnepantla, ¿no? Por decirlo de una forma. Entonces ya estás hablando de un nivel contextual mucho más definido, ¿no? Ya no vas a hablar del nivel del poder político, ¿no? Del poder en general, ni del poder político, sino que vas a estar hablando del poder ejercido a nivel municipal, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que ustedes tienen que tener en claro, ¿no? Quería, antes de seguir continuando con esta parte del texto, quería compartirles un poco un ejemplo aunque ya fue corregido, pero que en su momento fue un mal ejemplo de concepto muy universal, incluso que era muy universal, ¿no? Entonces quiero compartirles pantalla, espérenme tantito. Bueno, ahí les va. Esta pantalla. Bueno, ya la ven todos, ¿no? Esta es una noticia de Animal Político que es de 2012. Esta yo la utilicé para una investigación que hice en aquella época, cuando era joven y feliz. Y bueno, era el título, ¿no? México mejora 4 lugares en el índice de estados fallidos, ¿no? Que era una cosa que yo les había comentado antes. Entonces, en realidad, bueno, esta institución, lo que se encargaba era de realizar un índice de lo que denominaba en estados fallidos, ¿no?
Y México estaba entre los estados fallidos, imagínense, o sea, todo un error garrafal conceptual. Y bueno, aquí ya te da la noticia, ¿no? De que México ha mejorado y todo el rollo, y estamos menos peor que antes, y bueno, etcétera, ¿no? Yo tenía la idea, como creo que ya les había platicado un poco antes, de que el concepto de estado fallido no podía denotar sino otra cosa que un estado que ya había desaparecido, ¿no? Y por tanto, el concepto de estado fallido que este índice tenía y los diferentes grados de estados fallidos, o sea, México compartía lugar en este índice junto con Somalia, ¿no? Entonces eso era como, o sea, pues no manches, ¿no? Eh, entonces era muy ilógico, a mí se me hace muy, muy ilógico. Entonces, bueno, yo lo que me puse a investigar porque, bueno, me metí a la página de estos cuates a ver si todavía existía este índice, pero ya lo cambiaron. Ya no es el índice de estados fallidos, sino de estados frágiles y en conflicto. Aquí le pusieron, ¿no? Lo corrigieron, gracias a Dios, o gracias a quien sea que está allá arriba, si es que hay alguna fuerza por allá arriba. Lo corrigieron porque sí, el concepto de estados fallidos era horrible, o sea, no explicaba de forma seria lo que ellos trataban de decir, ¿no? Y luego me metí a investigar más porque yo decía, bueno, o sea, yo estoy seguro que tenían un índice de escala de estados fallidos, pero ya no lo encuentro, ¿no? Entonces, bueno, me metí acá al fabuloso Wikipedia y me encontré que estaba esto, ¿no? De este índice que antes era el de estados fallidos, lo cambiaron por el de estados frágiles. Bueno, creo que esa es una buena corrección. Se agradece a los muchachos estos de esta institución que lo hayan cambiado, porque sí era un concepto muy grosero. Entonces, un poco con esto lo que quiero yo decirles es que tengan cuidado a la hora de que ustedes apliquen ciertos conceptos que puedan resultar muy exagerados, que puedan resultar muy burdos a la hora de explicar los propios objetos de estudio que ustedes quieren investigar, ¿no? Porque, como les decía, en este índice sí había distintos grados. A mí es que hasta se me hacía chusco que hubiera distintos grados de estado fallido. ¿Cómo es posible? O sea, es como si dirigiéramos, hiciéramos un índice de mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, esta mujer está más embarazada que esta otra y esta está menos embarazada y esta, o sea, no, o sea, pues una mujer está embarazada o no está embarazada, ¿no? Entonces, por eso se me hace demasiado chusco que pudieran decir que había niveles de estados fallidos, ¿no? Diferentes grados. Y bueno, no, aquí no dice cuándo lo cambiaron, ¿no? Pero bueno, un acierto, no vayan a hacer ustedes lo mismo, por favor, de querer utilizar conceptos que no son aplicables de manera universal y que no puedan explicar realmente la realidad empírica, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí alguno tiene alguna duda, algún comentario que quiera hacer. Creo que la compañera Olivares, Gaby Olivares, quiere decir algo, porque tiene levantada la mano, o ya no. Sí, era justamente de esa tablita de los niveles de abstracción. Por ejemplo, cuando con ese ejemplo que usted nos dio, es muy importante delimitar, ¿no? Hasta qué punto el concepto es capaz de viajar. Porque ese concepto no es capaz de viajar porque o es o no es, o existe el estado o ya no está, ¿no? Exacto. Entonces, pues no se puede llevar ese concepto a un alto nivel de abstracción, porque no es universal, es más, ni existe, ¿no? Pero, por ejemplo, en un caso donde tú ya tienes, no sé, una buena categoría de investigación, ya que ya hiciste, no sé, la discriminación de datos, que ya tienes
una pregunta, pues, o una premisa sobre la que te vas a basar, me quedó la duda de cómo, hasta qué punto puedes hacer tú un concepto general que sea capaz de ser comparado, pero que a la vez, como por ejemplo, en el de los enamorados del mismo sexo de la colonia Santa Mónica, o sea, ¿hasta qué punto tú como investigador puedes decidir o replantearte si ya llegó a la individualidad, ¿no? Si nada más se aplica para un caso? ¿Cómo, o sea, es como no entiendo esa parte de cómo de lo general puedes llegar a ser tan particular, y en las demás lecturas, bueno, en la lectura que sigue, te dice que si tú ya tienes tu hipótesis y tus tablas de la verdad y todo eso, pero que si al final esa categoría llega a la individualidad, te la tienes que volver a plantear, ¿no? Entonces, en el caso de la compañera del doctorado, pues, ¿cómo es posible que ya tenga sus conceptos y no tiene una pregunta y no tiene la respuesta a esa premisa? O sea, Sí. Es, como les decía, creo que este es un arte, es mucho de práctica y mucho de aplicación y de experiencia, ¿no? O sea, porque ahorita, como ustedes ya están viéndolo, como ustedes mismos ya están tratando de decir, a ver, de qué manera esto me va a funcionar a mí para aplicarlo, están viendo cuáles son los propios límites, entonces, ¿no? Y sí, o sea, está este problema de hasta qué, o sea, en qué punto vamos a decir, bueno, hasta aquí ya de nivel particular, porque si no, entonces esto ya no va a servir. Depende de precisamente del objeto de estudio que ustedes hayan elegido. Por eso es lo que les decía. Primero hay que elegir el objeto de estudio y después el concepto que nosotros vamos a utilizar para aprenderlo, es decir, para apropiarnos de él, ¿no? En nuestro estudio. El concepto tiene que ir adaptado a lo que nos está interesando estudiar. O sea, por ejemplo, si tú quieres estudiar, volvamos al ejemplo de los enamorados del mismo sexo en la colonia Santa Mónica, tú los quieres, tú ya construiste tu concepto a partir de esto, de esta experiencia particular, ¿no? Ya fuiste y entrevistaste, por ejemplo, a los, esto se llama teoría fundada, ¿no? O sea, cuando uno ya está construyendo teoría, primero va al lugar o al objeto de estudio que le interesa investigar y de ahí empieza a construir el concepto y a construir la propia teoría, ¿no? Entonces, supongamos que tú ya fuiste o tú ya viniste aquí a mi colonia y conociste a todas las personas enamoradas del mismo sexo, ¿no? Les hiciste entrevistas y les preguntaste, pues, qué entendían ellos por amor, ¿no? Por el amor que ellos se tenían entre sí. Y ellos ya te dijeron algo, cuál es su propia concepción, a lo mejor te dijeron, bueno, es que nuestro amor, incluso todavía en estas épocas, puede ser un amor prohibido, ¿no? Como dice la canción de Selena. Este, porque, porque todavía la sociedad no lo ve bien, porque, etcétera, ¿no? Entonces sería como una forma en la que tú podrías ir más o menos definiendo a partir de lo que ellos te van diciendo ese, ese concepto de amor, ¿no? De que ellos tienen, es un amor prohibido, por decirlo de una forma. Y entonces tú te vas ya no te quedas aquí en la colonia de Santa Mónica, sino que te vas a la colonia, no sé, alguna colonia de la Ciudad de México X, ¿no? A la colonia Doctores, ¿no? Y entonces, además de que hay mucho ratero por ahí, también hay muchas personas que encuentras, tú descubres que hay muchas personas del mismo sexo que se aman, ¿no? Entonces vas allá y igual haces entrevistas, ¿no? Y les preguntas a la gente, oye, pues tú, ¿cómo definirías tu amor con tu pareja, ¿no? Y puede suceder que ellos te digan lo mismo que lo que te dijeron acá en Santa Mónica, ¿no? Que te digan, no, pues es que es un amor prohibido porque amor prohibido murmuran por las calles, ¿no? Nos dicen que no podemos estar juntos y nos ven mal cuando nos ven caminando por las calles. ¿Cómo? porque somos de distintas sociedades. Exacto. Entonces,
te van a decir lo mismo, ¿no? O sea, es que es un amor prohibido. Entonces tú ya, si te das cuenta, tu mismo concepto que construiste para Santa Mónica, que es un amor prohibido, te puede servir para el de la colonia Doctores, ¿no? Y entonces tú, por eso, primero tienes que definir tu objeto de estudio para saber si ese concepto lo puedes aplicar para ese objeto o para los distintos objetos que tú vas a plantear en tu investigación, ¿no? O sea, a lo mejor hubiera pasado esto, ¿no? Hubieras venido primero aquí a Santa Mónica y te hubieran dicho lo que ya dijimos, y luego hubieras ido a la colonia de doctores y te hubieran dicho, no, pues aquí no tenemos ningún pedo, ¿no? O sea, aquí podemos ir caminando por la calle y besarnos y pues no pasa nada, nadie se nos queda viendo y no somos juzgados, ¿no? Um, entonces a lo mejor la idea de amor prohibido ya no te va a funcionar eh, igual en la colonia de doctores, ¿no? Tendrías que construir un concepto que te sirva para ambas colonias, ¿no? Y, tendrías que buscar las semejanzas, ¿no? ¿Qué es lo que dice Sartori? Tendrías que buscar, a lo mejor se diferencian en la idea de que a unos sí los dejan y a otros no y a otros los ven mal. A lo mejor tendrías que encontrar en qué se parecen, ¿no? Y a lo mejor tanto para los amantes de la colonia Doctores como para los amantes de Santa Mónica, una cosa que los va, digamos, a asemejar es su idea de que ellos buscan una, por ejemplo, una aceptación legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Entonces es una lucha que se tiene allá, que se tiene acá. Entonces, a lo mejor podrías ir definiendo el amor por ahí, ¿no? O sea, que este amor que se tienen se relaciona con la lucha por que puedan casarse legalmente, ¿no? Con todos los derechos que eso implica, ¿no? Lo que quieran. Entonces ahí habrás encontrado una semejanza que te ayude hasta cierto punto a homogeneizar el concepto que tú quieres utilizar para estudiar estas dos diferentes realidades, ¿no? También la compañera Lilian López quiere participar. Sí, profe. Bueno, no es, bueno, más que nada es como una duda, a lo mejor es muy burda, pero quisiera que me la respondiera. Es de que, pues, a base de esta lectura, pues, Sartori nos empieza a explicar que, pues, estos conceptos son parte de un sistema teórico y no lo maneja como un sistema muy vertical, ¿no? O sea, hay problemas como ascendentes o descendentes, ¿no? Entonces, aquí mi duda es que si hay alguna teoría que podamos nosotros generar conceptos, pero de manera horizontal, Mm, no tan sistemático. sí. ¿Cómo plantearías, o sea, cuál sería la diferencia que tú encontrarías de que fuera horizontal? Pues es que aquí Sartori nos marca como más abstracto o menos abstracto, ¿no? Como que va, o sea, por eso es mi duda, ¿no? O sea, de que si existe otra ideología, otro pensamiento, porque pues lo noto como muy vertical, pero pues esa es mi duda. Sí, ok, Realmente no se me ocurre algo. ok. Am, quizá podría plantearse desde otro tipo de investigaciones y de metodología, ¿no? Por ejemplo, creo que ya les mencioné este libro que se llama Epistemologías del Sur, de Boaventura de Sousa Santos, que son estos diferentes formas de conocimiento, ¿no? Él no dice, a ver cuál es más chingón y cuál no, ¿no? O sea, él simplemente va a decir, hay estas diferentes formas de conocer que se dan en esta región del mundo y que se diferencian de la forma de conocer occidental tradicional, ¿no? Em, en digamos, en este método, lo que
a Boaventura de Sousa Santos le interesa es conocerlos, digamos, de forma horizontal. No hace una comparación entre ellos, no te va a decir cuál es más abstracta, cuál sirve más y cuál no. O sea, sino más bien conocer precisamente las diferencias que hay entre estas formas y defenderlas como formas muy válidas también de conocer, aunque no se parezcan a la forma tradicional occidental de conocer el mundo, ¿no? Quizá por ahí iría un poco, pero igual creo que Boaventura de Sousa Santos tuvo que en primer lugar haber construido un concepto de epistemología que pudiera servirle, que también viajara, porque lo está aplicando para todas estas regiones, ¿no? Un poco sería, o sea, no sé si por ahí vaya como tu idea, pero un poco sería como decir, o sea, que el hecho de que sean vertical no quiere decir que digamos que se está aplicando una especie de, ¿cómo se dice? De Como de discriminación, preferencia, exactamente, exactamente, de que ¿no? una cosa es mejor o peor que la otra, ¿no? Ajá, ajá. Sino más bien es una forma de construir lógicamente el instrumento que nos va a ayudar a estudiar el objeto de estudio, ¿no? Bueno, también la compañera Abigail quería participar. Sí, iba a comentar respecto a esta parte de las estadísticas y que en la clase pasada mencionamos respecto a los economistas como los científicos que tenían los datos duros dentro de las ciencias sociales, ¿no? Y que las menciona también Sartori en esta parte en la que las estadísticas, y bueno, volviendo al ejemplo que daba esa Gaby, en el que no se puede, en el que se va haciendo particular, si lo que estamos estudiando sigue siendo general, y que se apoyan en esta parte de las estadísticas, ¿no? Pero sin embargo, aún teniendo las estadísticas, también vamos a tener que apoyarnos de una u otra forma en el empirismo, ¿no? Y habla de algo que me pareció muy interesante, bueno, que menciona respecto a que las estadísticas pues dan datos agregados, pero el que no sabe qué datos solicitar muchas veces pues es el mismo científico, ¿no? Entonces es como algo que no sé, no sé cómo explicarlo, pero que es como usar la estadística para volver a explicar algo que no podemos explicar a través de los números o de la misma estadística, sino que está el mismo que estamos comparando o lo que estamos desmenuzando de nuestro objeto de estudio. Y ya. Gracias. Sí, pues es que esa es un poco la queja de Sartori con la estadística, es decir, asumir, no que tiremos la estadística a la basura, sino asumir la estadística como simplemente datos que a los que accedemos y luego no sabemos cómo interpretarlos, ni sabemos qué queremos saber de lo que nos dice la propia estadística, ¿no? Por eso hace falta, como dice Sartori, que nosotros podamos construir, que podamos también definir qué es lo que queremos del estadista, del estadístico, perdón. Qué es lo que queremos que nos dé. Pero para eso necesitamos saber primero, otra vez, vuelvo, el objeto de estudio que queremos conocer, ¿no? Definirlo muy bien. Por ejemplo, a veces una cuestión que puede ser muy particular puede ayudarnos a explicar una cuestión más general. A lo mejor no hay una relación directa entre esa cosa particular y lo general, pero sí una relación indirecta, de tal manera que hagan de cuenta que es como arrojar una piedra al agua, ¿no? O sea, aventamos la piedra y y se van haciendo onditas, ¿no? O sea, digamos, lo particular sale la piedra, pero a partir de ahí van surgiendo cosas más generales, que a lo mejor el hecho de saber que ahí se arrojó una piedra nos va a permitir saber por qué hay ondas en el agua, ¿no? Por ejemplo, yo en mi tesis de la maestría, fui a un caso muy particular, pero que pretendía explicar una cuestión o dar una cierta explicación de una cuestión más general, ¿no? A mí lo que me interesaba analizar era
un poco era por qué había ganado Trump en Estados Unidos, ¿no? Pero era una pregunta demasiado general. No podía yo estudiar no podía estudiar eso. O sea, en 2 años de la maestría no me iba a dar tiempo de estudiar eso. O sea, es una investigación que me hubiera llevado años, ¿no? Y, entonces tuve que delimitarlo mucho más. Pero elegí un caso paradigmático. Es más, todavía voy más allá. Cuando yo inicié la tesis de la maestría, lo que yo quería era explicar por qué las extremas derechas en el mundo estaban ganando un lugar preeminente en términos políticos. No podía explicar el mundo a esas escalas. Entonces me bajé y dije, bueno, no puedo explicar todo el mundo, pero expliquemos el caso particular paradigmático de Donald Trump. Entonces ahí me bajé, ¿no? Y luego todavía me bajé más, porque yo no podía explicar todo Estados Unidos. Me bajé más y me fui al estado de Michigan. Michigan es uno de estos estados que se les llama swing states porque durante muchos años, desde el 94, creo recordar, votaban siempre Partido Demócrata en las elecciones presidenciales y cuando llegó Donald Trump, votaron republicano. Entonces, son como estados que cambiaron, ¿no? Que le dieron la vuelta, por eso este sentido de swing states. Y dije, bueno, ok, tengo Michigan, es uno de estos swing states que siempre ha votado por demócratas y ahora están votando por un tipo de extrema derecha. Quizá pueda servirme para explicar por qué las extremas derechas están ganando un lugar preeminente en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, dije, ok, Michigan sigue siendo muy grande. Y tuve que bajarme todavía más. Y me enfoqué en un condado, que es el condado de Macomb. ¿Por qué me enfoqué? O sea, esta cuestión en la que yo fui bajando, tuvo sus razones de ser, ¿no? No fue nada más bajar por bajar, sino que tuvo una razón de ser. Primero, bueno, a ver, Trump es un caso paradigmático, Michigan es uno de estos estados que han cambiado de color. Y ahora, ¿por qué elegí el condado de Macomb? Porque Macomb fue el condado clave que le dio la victoria a Trump en todo el estado, por cuestiones que tienen que ver con la forma, con cómo está estructurado el sistema electoral de los Estados Unidos, etcétera, ¿no? El condado de Macomb le había dado toda la victoria, es decir, 10,000 votos apenas, por 10,000 votos, él ganó todo el estado. Entonces dije, esto es importante, o sea, aquí hay una cosa importante, además de que el condado de Macomb se caracterizaba también por siempre haber votado demócrata hasta ese momento y por ser un condado que siempre se había visto beneficiado por ciertas dinámicas industriales que se habían desarrollado en el condado, en el estado de Michigan, ¿no? O sea, ustedes seguramente han escuchado de que Michigan era uno de los estados más industrializados en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, la clase trabajadora del estado de Michigan y en particular la clase trabajadora blanca del condado de Macomb había sido golpeado durante los últimos años económicamente, porque las empresas pues se habían ido a otros países donde encontraban trabajadores que aceptaran salarios mucho más pequeños, ¿no? Etcétera. Digamos, todos estos factores me hicieron ver que estudiar el condado de Michigan, los votantes de Trump en el condado de Macomb, en Michigan, podrían ser importantes, podrían servir como paradigma de por qué había ganado Trump en general, ¿no? Lo que yo hice fue una especie de, bueno, fue un análisis del discurso de Trump, pero no solo del discurso de Trump, sino también de sus propios votantes. Para eso tuve la gran suerte porque yo tenía la idea de ir a Estados Unidos a hacer entrevistas, pero los gringos son súper cerrados y no me quisieron allá.
Pero tuve la gran suerte de encontrar un instituto que había hecho precisamente una investigación en el condado de Macomb y que había hecho entrevistas a los votantes de Trump en este condado, ¿no? Y me serví de estas entrevistas también para analizar el propio discurso de los votantes y de qué manera se articulaba el discurso de Trump y el discurso de los votantes, y de esa manera encontrar los puntos de encuentro entre estas dos formas de ver el mundo y por qué habían decidido entonces votar por Trump, ¿no? Ya no me meto más en esta cuestión de a los resultados que llegué, etcétera, ¿no? Pero si se dan cuenta, un poco explica este, esta, este eje de la abstracción, ¿no? Esta escala de la abstracción. Cómo va un poco, que yo quiero explicar las derechas en general, pero me voy bajando para explicar un caso paradigmático. Porque Trump, ¿por qué Trump es un caso paradigmático? Porque muchas de las otras derechas que han salido en el mundo han copiado el propio discurso de Donald Trump para poder participar, adaptándolo obviamente a sus propias necesidades, a sus propias realidades políticas, pero han copiado ciertas actitudes y ciertas cuestiones del populismo de Donald Trump y la han aplicado a sus propias realidades, ¿no? Entonces, por eso es lo que les decía, ¿no? O sea, a lo mejor un caso particular, pero que sea paradigmático, es decir, que sirva de paradigma para otros digamos, otros fenómenos sociales en el mundo, puede servirnos para un poquito para explicar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en mi tesis de doctorado ya no quiero Trump, pero quiero Vox, ¿no? Y muchas de las cosas que me sirvieron para Trump, para explicar a Trump, seguramente me van a servir para explicar a Vox. De hecho, este tipo, ahora se me fue el nombre, quien fue al principio, que fue uno de los que organizaron la campaña electoral de Donald Trump, después se convirtió en asesor del partido Vox en España. Entonces sí hay una relación ahí indirecta, ¿no? Entre estos dos movimientos de derecha, ¿no? Y pues, según yo, me van a servir ciertas cuestiones que me sirvieron para la maestría, para explicar cuestiones de mi investigación en el doctorado, ¿no? Entonces, bueno, si se dan cuenta, es una cuestión súper compleja que a veces uno no termina de entender, sino hasta que ya está metido haciendo la investigación, ¿no? Hasta que uno ya está llevando a cabo su propia investigación, es cuando uno dice, pero aquí esto podría no resultar, o esto sí podría resultar, o esto me podría servir, aunque sea muy particular, me podría servir para explicar otras cosas, ¿no? Entonces, por eso les digo que este es un arte, o sea, realmente, o sea, es como, es como si agarran ustedes un libro de aprender a tocar la guitarra. Muy seguramente ustedes no van a aprender a tocar la guitarra con un libro. Tendrían que estarlo practicando todos los días. Y es igual con el arte de la investigación, ¿no? Bueno, antes de terminar, quiero un poco comentar esta última parte donde Sartori empieza a hablar del funcional estructuralismo, ¿no? Que me parece importante para saber cuáles son, digamos, los parámetros de la metodología de estudio de Sartori. Va a hablar de la función y la estructura, va un poco a decir de qué manera se han definido anteriormente la relación entre función y estructura. Por ejemplo, decía Sartori, se piensa regularmente que la función es aquello que hace una estructura, ¿no? Pero por ahí va encontrando ciertas debilidades que podrían encontrarse en esta definición de la relación entre función y estructura. Y por ahí dice, bueno, es que también la función se puede entender de diferentes formas, ¿no? Dice, en primer lugar, la función se puede entender
como una relación, se puede entender como una actividad y se puede entender como un efecto de la estructura, ¿no? Pero él dice, bueno, a ver, vamos a ponernos en contexto, vamos a ver qué es a lo que nosotros como comparativistas nos interesa decir de la estructura y la función, ¿no? Y él va a decir que hay diferentes contextos para estudiar esto. Está el Partial System Analysis, el Whole System Analysis y el System Analysis, ¿no? Este primer, el Partial System Analysis, de lo que se trata es, digamos, de estudiar las estructuras o de analizar las estructuras consideradas particularmente, ¿no? Es decir, digamos, estas estructuras se supondría que tienen un sentido, tienen una razón de ser por la que se supone que existen, digamos, en términos teleológicos, ¿no? Teleología entendida como esta relación hacia los fines, ¿no? Y estos fines serían aquellos que nos podrían ayudar a entender qué es una estructura, ¿no? Incluso los fines podrían ser definidos de diferente manera, ¿no? O sea, podrían ser fines que podríamos entenderlos de forma descriptiva, es decir, que podrían venir de la propia estructura, que la estructura hace, ¿no? O podríamos entenderlos como de una forma prescriptiva, es decir, lo que la estructura tiene que cumplir, ¿no? Es como la diferencia entre el ser y el deber ser, ¿no? Que supongo que ya han visto alguna vez. En cuanto al Whole System Analysis o el análisis de los sistemas enteros, lo que nos interesaría precisamente sería estudiar el sistema por completo, ¿no? Es decir, las interacciones entre las estructuras que hay, es decir, las estructuras del propio sistema, ¿no? Y aquí, digamos, las funciones serían actividades, ¿no? Que van a resultar, digamos, importantes porque con esas actividades el propio sistema se mantiene, ¿no? Que ayudan a mantenerlo, que ayudan a adaptarlo, que incluso ayudan a que se transforme, ¿no? A que el propio sistema venga a ser otra cosa, ¿no? Pero entonces aquí lo que nos interesaría sería la interacción entre las diferentes estructuras del propio sistema. Y por otro lado, el sistema análisis, que sería, digamos, ya la teoría general de los sistemas, ¿no? Es decir, cómo interactúan los diferentes sistemas, que ustedes ya también deberán haber visto, ¿no? Toda esta teoría de sistemas, ¿no? De que, por ejemplo, el sistema internacional, que es un sistema mucho más amplio, y luego dentro del propio sistema internacional habría otros subsistemas que están dentro, ¿no? Funcionando e interactuando entre ellos. Y entonces aquí, digamos, las estructuras se compondrían de diferentes elementos en los que hay una dinámica particular, ¿no? Y en que estos diferentes elementos tienen una función propia y que se diferencian unos de otros, ¿no? Y aquí entonces cabría hablar de relación, de la relación entre las diferentes funciones de las diferentes estructuras, ¿no? Sartori iba a decir, bueno, todo esto es un problema muy grande. Lo que entonces tendríamos que analizar de la estructura sería lo que él dice ahí, que es la ratio essendi, ¿no? O sea, la razón esencial de ser de esa estructura, ¿no? Y esto tendría que ver con la función propia de la estructura, ¿no? Sin embargo, él va a decir, hay algunas cuestiones que algunos estructural funcionalistas dirían con respecto a esto, ¿no? Que parecería que a veces ninguna estructura es unifuncional, es decir, que hay estructuras que pueden no realizar solamente una función, sino que pueden realizar distintas funciones, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la estructura del sistema electoral durante los 70 años del PRI en México, ¿no? Y el sistema electoral de los Estados Unidos, ¿no? Si quisiéramos como
compararlos, ¿no? O sea, la estructura electoral, de cómo estaba funcionando el propio el sistema electoral en México durante estos años, estos 70 años de PRI en México, no era como clásicamente se decía, para que los votantes puedan expresar su voluntad y elegir al partido que mejor les convenga, sino era una forma de legitimar el propio sistema de un partido hegemónico que lo dominaba todo, ¿no? Pero en los Estados Unidos, a lo mejor allá sí, el sistema electoral funcionaba para precisamente reflejar la voluntad de los votantes, ¿no? Aunque eso también muy entre comillas y sobre todo hablando del sistema electoral estadounidense, que ya discutiremos más adelante. Pero bueno, entonces un mismo sistema podría funcionar para distintas cosas, ¿no? Una misma estructura podría funcionar para distintas cosas, ¿no? Entonces es una cosa que Sartori es un problema y tenemos que explicarlo, ¿no? En ese sentido, no son unifuncionales, pueden ser multifuncionales, y también puede suceder que una misma función pueda ser cumplida por diferentes estructuras, ¿no? Aquí lo que va a decir Sartori, a ver, vamos a analizar bien las cosas. O sea, puede suceder que a lo mejor no es que sean la misma estructura, porque si los miramos bien, a lo mejor es que es otra estructura diferente a la que nosotros le estamos dando el mismo nombre. Pero es totalmente otra cosa y por eso funciona o tiene funciones diferentes, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Y él va a decir que entonces, digamos, es necesario que nosotros sistematicemos las funciones a la luz de 3 criterios para no caer en errores, ¿no? En primer lugar, tiene que haber una organización vertical, ¿no? Que, digamos, esta organización vertical lo que nos impondría es, pues, la necesidad de situar ciertas categorías funcionales en los diferentes sistemas, en los diferentes niveles, perdón, de esta escala de abstracción que les compete, ¿no? Es decir, que nosotros tendríamos que ir variando la función de una estructura en términos de esta escala de abstracción. Si queremos que sea más connotativa o que sea más denotativa, ¿no? Por ejemplo, en el sistema electoral, en términos, digamos, más abstractos, más universales, el sistema electoral lo que trata de hacer es de representar la voluntad general del pueblo. Pero si vamos bajando en la escala de abstracción, podríamos ver que hay otras funciones también del sistema electoral mucho más particulares, ¿no? Por ejemplo, el sistema electoral, de manera particular, lo que puede también tratar de hacer es hacer que la gente participe, ¿no? Y esto lo puede realizar de distintas formas, como haciendo campañas por televisión para que la gente vaya a votar en las próximas elecciones, no sé, realizando campañas de difusión, que te vayan a visitar a tu casa, que te digan que tienes que votar en las próximas elecciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya será una función mucho más particular. Entonces, las funciones de las estructuras también podríamos nosotros irlas definiendo a través de la escala de abstracción, ¿vale? También tendríamos que ver en el punto número 2 que dice Sartori, la correspondencia entre funciones y estructuras, ¿no? Es decir, tenemos que presuponer que hay funciones que están debidamente ordenadas con las estructuras y clasificadas, es decir, que realmente estén articuladas con las estructuras que les corresponden, que se ensamblan de una manera correcta, ¿no? Y de esa manera, entonces, saber qué funciones, por ejemplo, le corresponden al sistema de partidos, qué funciones le corresponden al sistema electoral, qué funciones le corresponden, digamos, a los diferentes elementos de un sistema político en general, ¿no? Y en tercer lugar, también tendríamos nosotros que ver cuál es esta, dice él, fusionabilidad, ¿no? Es decir, digamos, cuáles son estas funciones que realmente son uniestructurales o que incluso pueden ser fusionadas, que pueden ser retomadas
por dos estructuras diferentes, ¿no? Por ejemplo, el sistema democrático liberal, ¿no? No podría solamente sostenerse en las funciones, digamos, esta idea de que el poder es del pueblo, no podría sostenerse solamente en las funciones que realiza la estructura del sistema de partidos. También hace falta el sistema electoral. Y hace falta todo lo demás, las demás instituciones que forman parte de un sistema político, ¿no? Aquí Sartori es muy reduccionista, de casi siempre reduce todo a sistema de partidos y sistema electoral, ¿no? Pero bueno, ya más adelante vamos a ver que hay otros elementos que también forman parte de un sistema político, ¿no? Que también vamos a tener que analizar. Bueno, ya nos quedan nada más 4 minutos. Si quieren, termino ya esta última partecita que nos falta de Sartori. Pero creo que, bueno, espero que sí vaya quedando clara esta parte de la estructura y la función y de cómo la misma escala de abstracción nos va a ayudar para ir definiendo cada una de las funciones, de las estructuras que forman parte de los sistemas políticos, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene algún último comentario, alguna última cosa que quiera decir antes de partir de aquí, alguna queja, algún chisme, no sé, ya tiene novio, tiene novia digital, bueno. ¿Ganó Ok. de puntos por reaccionar a sus memes, profe? Esa es una buena pregunta que tengo que considerar. Tengo que pensarla y la voy a pensar para la próxima clase. Y les digo si entra como forma de calificación también, ¿vale? Bueno, pero si hay alguna otra, alguna otra cosa. ¿Mande? Un punto extra. Lo voy a considerar. Aquí el compañero Diego estaba diciendo que los amores de cuarentena no funcionan, ¿no? Considérenlo también, no se enamoren durante la cuarentena. Consejo último de la clase. Pero bueno. Pues es que sí, ¿no? O sea, es como enamorarse en un chat o, pues no, o sea, no. Eso no funciona, tiene que haber contacto humano. Aparte es que no puedes conocer a una persona nada más como a través del WhatsApp, ni incluso nada más a través de una cámara, ¿no? Hay ciertas actitudes que uno no va a ver en una cámara, entonces es triste, pero pues aguanten un rato, o no se enamoren, simplemente pásenla chido, ¿no? Pero bueno, ¿algún otro comentario? La compañera Yasmina Alcántara dice que confirma. Bueno, ok. Ya no voy a decir más de eso. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase el jueves. Pórtense bien. No se desvelen haciendo tarea, a menos que sea mi tarea, pero otras tareas no. Bueno, vale, nos vemos. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego, profe. Cuídense. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Bye, bye. Bye.